Estamos en comunicación con una persona que trabaja temas referidos a los contenidos que estábamos conversando recién, y ella es una doctora en economía y se llama Ángeles Sánchez Díez. Además de ser doctora en economía, es profesora del Departamento de Estructura Económica y de Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y es coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial, con sus siglas GTEM. Además, ella ha sacado un libro que se llama Las Transformaciones de la Economía Mundial, y todo esto de terminar saludando a Ángeles tiene que ver con un artículo que ella ha hablado hace algunos días y ha publicado en el diario El País sobre la pobreza y las megaciudades y algunos otros vericuetos que también en ese artículo nos había regalado hace algunos días atrás. ¿Qué tal, Ángeles? Ella está en Madrid, la saludo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar. Hola, buenas tardes. O bueno, buenos días en Buenos Aires. Para vos buenas tardes, para mí buenos medios. mediodías. ¿Cómo te va, Ángeles? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estos minutos. Y lo primero que quería tratar de consultarte tiene que ver con, en este artículo, que es parte y un extracto de este libro que en algún momento tendré en mis manos, que se llama Transformaciones de la Economía Mundial, describís los procesos que están llevando las megaciudades y la relación que tienen esas megaciudades con el incremento de la pobreza urbana. Efectivamente, así es. Dentro de los retos demográficos que se plantean a nivel mundial, podríamos decir que hay varios, hay tres básicamente, y uno de ellos es el crecimiento de las megaciudades y los problemas sobre la urbanización. De hecho, el Foro de Davos, que hace un informe anual y establece cuáles son los grandes riesgos a nivel mundial, lleva ya varios años avisando sobre los problemas en este sentido, particularmente en referencia al fracaso de la planificación urbana. Por ejemplo, en la actualidad el 60% de la población vive en las ciudades, pero hay muchas diferencias según regiones. En Europa ese porcentaje de personas que viven en las ciudades es muy superior, entre un 70 y un 80%, y es muy inferior, y es inferior en otras regiones como África. Cuando me he conectado, me ha dado tiempo a escuchar a la otra persona que estaba hablando antes. Sí, a Sofi, nuestra compañera de trabajo, Sofía Montesanto. Sí, estaba hablando sobre los problemas de desnutrición y problemas con los alimentos en África. Bueno, pues a eso habría que unir además el problema de la pobreza urbana, ¿no? El crecimiento, Naciones Unidas lo llama en términos generales el problema de los tugurios. Para unificar en castellano, pues hay muchas formas de llamarlo: las poblaciones, los barrios, los ranchitos, las favelas, etcétera. Sí. Chabolas, le dicen ustedes, barrios carenciados, barrios populares. Sí, exactamente. Lamentablemente los seres humanos le ponemos muchos nombres a la pobreza, tal vez porque nos duele mucho, pero sería tal vez conveniente que le saquemos como tanto titular y hablemos como tiene que ser y atacar la pobreza y los procesos de hambruna. Efectivamente. Bueno, pues de la población que vive en las ciudades, el 55% vive, podemos considerar que es pobreza urbana, y ahí también hay muchas diferencias según el mundo. Por ejemplo, en África, ¿no? Volviendo a que estabais hablando de África, el 90%, más del 90% de la población urbana de Sudán o de centro, de la República Centroafricana, son pobres, pobreza urbana, más allá del resto de pobreza rural. Frente a indicadores, por ejemplo, en el caso de España es de un 6%, en el caso de Argentina, que lo he mirado para comentarlo, es de un 15% según los últimos datos que tiene Naciones Unidas. Sí, es cierto que hay... ¿Eso se refiere lo de Argentina a lo que sería Ciudad de Buenos Aires, o toma Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba capital? Según lo que indica la metodología de Naciones Unidas, serían todas las, consideraría todas las grandes ciudades. Arroja más o menos un 15% de pobreza urbana. Sí, así es, con los últimos datos, que por supuesto son pre-COVID. Todo esto, pues evidentemente, aunque todavía no hay datos, porque son datos que son difíciles de obtener, difíciles, que se demora un tiempo, y más se demora además que sean de todos los países para poderlos comparar y que los publique Naciones Unidas, pero es evidente que la pobreza post-COVID será mayor Ángeles, en las ciudades que en general. Recién estabas, hablando de la persona que te antecedía. Yo te decía que era Sofía Montesanto. Bueno, ella es compañera de trabajo nuestro y te quiere hacer una consulta.
Muy Hola bien. Ángeles, buenas tardes. Hola, hola. Así, ¿cómo estás? Así como el cambio climático profundiza el hambre en África, también provoca desplazamientos por las migraciones, ¿no? De los eventos climáticos extremos que padecen, entonces la gente se ve obligada a desplazarse. Por eso quería preguntarte cuáles son estos principales corredores de migraciones por causas ambientales. Así es. Se habla de los refugiados medioambientales y plantean varios problemas los refugiados medioambientales. Primero, que están en una especie de vacío legal a nivel internacional. No se pueden acoger a la legislación internacional, por ejemplo, de refugiados, el Estatuto de Refugiados del 51, porque, claro, en el año 51 no existía o no había esa sensibilidad, por supuesto, política sobre temas medioambientales y, Claro. y ninguna de las causas por las cuales una persona puede ser considerada refugiada por razón de sexo, política, etcétera, etcétera, ahí no está el tema medioambiental. Y entonces es un problema porque se desplazan, pero no pueden conseguir derechos civiles que otros refugiados, ¿no? O sea, vamos, que los refugiados bajo el amparo internacional tendrían. Luego, la otra cuestión es que básicamente, o sea, bueno, esencialmente son refugiados, son movimientos de personas que se producen al interior de los países. Y bien es cierto que puede haber cruzando fronteras, pero esencialmente son dentro de los países. Yo no tengo información sobre todos los corredores que puede haber en este sentido, pero algunos de los más importantes están precisamente en el Sahel, en la parte de África, ¿no? que separaría pues el África subsahariana del desierto Toda del Sahara. toda esa franja horizontal, un poco abajo de lo que sería el norte de África, el sur de Libia, bueno, atraviesa Mali, Níger, es casi de costa a costa, ¿no? Exactamente, sí. La África Chad, el norte de subsahariana. Camerún. Esa es una, y además, claro, una parte, pues con unos indicadores de pobreza, o sea, que no solo tienen los problemas de los desplazamientos, sino con unos niveles de pobreza y sobre todo de falta de infraestructuras que dificultan mucho la situación de estas personas que tienen que emigrar por estas causas. Ángeles, y bueno, vos escribiste un libro que se llama Las transformaciones en la economía mundial, ¿no? Y esto que estamos dialogando tiene que ver con ciertos momentos de ese libro. ¿Qué más tiene ese volumen? ¿Qué otros ejes, Pues, en qué otros ejes temáticos vos afincás el pensamiento en ese libro? Pues este libro, bueno, yo lo coordino, pero participan también otros compañeros del grupo de estudios de las transformaciones de la economía mundial y digamos que es un libro vivo, o sea, nos gustaría que este libro continuara porque hay muchos temas que se están transformando en la economía mundial y de los temas que tratamos en este tema, en este libro, pues partimos, por ejemplo, de analizar el desarrollo versus subdesarrollo y cómo pues esto ha ido cambiando incluso la propia concepción teórica a lo largo del siglo XX y ahora. Se tratan temas energéticos, se tratan temas, los demográficos, temas sobre la innovación y el desarrollo, y luego también temas sobre las relaciones económicas internacionales como el comercio, la inversión extranjera, la cooperación internacional. Ángeles, ¿y cómo haces para que no te duela estar todo el tiempo con variables que son numéricas, pero que atrás hay personas? Bueno, esto no es difícil, efectivamente, porque claro, a diferencia de, no sé, pues estudiar otras cuestiones, al final, pues cuando tú estás poniendo que, yo qué sé, que el hambre, por ejemplo, ha pasado de 800 millones de personas y que se ha incrementado, que las perspectivas de crecimiento son no sé cuántos millones más como consecuencia, por ejemplo, del COVID, pues efectivamente no es una frase que la pones y ya está. Hay historias familiares detrás.
Nosotros, o sea, y aquí pues quiero incluir, ¿no?, a mis compañeros, y de hecho es uno de los capítulos del libro, es el primero, nos posicionamos metodológicamente, ¿no?, diciendo que efectivamente las ciencias sociales, y en este caso pues la economía, evidentemente no se puede abstraer, ¿no?, y que el investigador e investigadora en sí misma forma parte de la realidad. A ello pues también se suma que tanto por trabajo como por razones personales, pues yo he viajado mucho, por ejemplo, por África, ahora cuando estabais hablando, y es inevitable que cuando escribes, pues visualizas lo que has visto, claro, en primera persona, ¿eh? Contame, Ángeles, para finalizar esta entrevista y agradeciéndote, ¿no?, que nos hayas atendido y felicitándote por el trabajo que haces, y además porque terminé de leer ese artículo en el diario El País y dije, bueno, tengo que buscar a Ángeles y tengo que tratar de hablar con ella, y a eso me aboqué en esta semana. Decime 2 o 3 datos que te impresionan de este último tiempo en tanto endeblez social a nivel global. Creo que es espeluznante el número de personas que sufren desnutrición, hambre, por ejemplo, ¿no? Que manejemos una cifra de entre 850 y 1.000 millones, por poner poner la situación precrisis o lo que pueda venir después. Me parece una cosa absolutamente que solo decirlo se nos deberían poner los repetí la cifra. ¿Cuánto es la cifra de desnutridos en el mundo? Antes de la pandemia estábamos hablando de 850 millones de personas, esencialmente, o sea, ubicados en África, pero no necesariamente solo ubicados en África. Me parece que esto es una cosa ya en sí misma, ¿no?, que parecería que esto es como lo único importante a lo que habría que atajar, ¿no? Después me parece que hay que estar muy atentos, ¿no?, y ahí podrían ponerse distintas cifras en función de cómo lo miráramos, sobre las grandes brechas de género que hay en la economía mundial. Todo puede ser visto con esa perspectiva de género, desde las cosas, por ejemplo, el comercio, ¿no?, el impacto, por ejemplo, de las redes globales de producción sobre el comercio, o el impacto por ejemplo, en África, ¿no?, como estabais hablando de África, es muy importante, el impacto medioambiental de esos refugiados medioambientales no es lo mismo para hombres que para mujeres. Desde cosas que son muy visuales, como si cada vez tienes que ir más lejos a buscar agua y las mujeres son las que buscan agua, ellas tienen un mayor impacto. Pero bueno, eso sería lo más visual, pero hay muchas otras perspectivas. Esta es una nueva brecha que no podría, yo creo que bueno, no sé, al menos aquí en Europa, pero me constan que también en América Latina esa mirada cada vez es más importante. Sí. Y el tercer asunto que yo señalaría probablemente son los temas medioambientales. Sin resolver que el crecimiento, que el desarrollo, que todas las actividades económicas que hacemos sean neutras climáticamente hablando, creo que el futuro que tenemos es bastante negro. Ángeles, muchísimas gracias por estos minutos y... Nada, a vosotros por la invitación. ¿Cómo está Madrid? ¿Hace frío, hace calor? ¿Cómo está hoy? Así para chusmear, Ángeles, nada más. Sí, hace maravilloso, o sea, es una semana primaveral de sol maravilloso, pero para que tampoco te dé mucha envidia te diré que mañana empieza a llover. Así que... Ángeles, te mando un beso, gracias, esperemos estar hablando ahora que ya contactamos y que, bueno, vale, vas a tener que soportarme cada tanto, Ángeles, ahora, ya está. No hay ningún problema, encantada, a mí también me hizo ilusión poder... Te mando un beso y buen fin de semana, por más que mañana llueva. Muy bien, igualmente para vosotros. Hasta luego. Chao. Quien está hablando con nosotros era la doctora en Economía, amorosa ella, Ángeles Sánchez Díez, quien además es profesora del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid.